por la demora, la verdad tuvimos bastantes problemas técnicos. Eh, Hay varias imágenes de la charla que se borraron lamentablemente, pero bueno, vamos a intentar darla igualmente y seguramente la charla va a quedar grabada la original, así puedan después rechequearla, ¿sí? Mi nombre es Paola Juárez, soy médica pediatra, reumatóloga infantil, trabajo aquí en el CEPSI y vamos a dar comienzo a la segunda charla que consiste en más que nada ver cuál es el laboratorio inicial que deberían pedirse en pacientes que presentan o que se sospecha, digamos, una enfermedad reumática y su derivación oportuna al reumatólogo infantil con estos laboratorios. Más que nada, como dije en la primera clase, ¿sí? El diagnóstico de las enfermedades reumáticas es meramente clínico, siempre la clínica es soberana, siempre con una correcta anamnesis y una exploración física cuidadosa, ¿sí? Orienta la mayoría de los diagnósticos en los pacientes. Los estudios complementarios, más que nada, como decíamos, no definen per se el diagnóstico de la enfermedad, pero sí ayudan a perfilar o orientar el diagnóstico, a evaluar la actividad de la enfermedad, nos sirve a los reumatólogos para clasificación de la enfermedad, ver cuál es el pronóstico de este paciente, para seguimiento del paciente, tanto para ver la eficacia del tratamiento como para evaluar efectos adversos de las drogas que utilizamos, digamos, en reumatología, y sobre todo para hacer diagnóstico diferencial con diferentes enfermedades que simulan enfermedades reumáticas. Entonces, sumamente importante conocer cuáles son los laboratorios que uno debería solicitar de inicio, ¿sí? Y cuáles son los que generalmente lo solicita el reumatólogo para hacer un uso apropiado y racional de estos laboratorios. Por un lado, en reumatología tenemos lo que son las exploraciones básicas, que ya vamos a ir detallando, y por otro lado, exploraciones específicas, que son más a criterio del reumatólogo infantil. Dentro de las exploraciones básicas, que es importante conocer, tenemos el hemograma, ¿sí? La hemoglobina, la mayoría de los pacientes con enfermedades inflamatorias, reumáticas, presentan anemia normocítica o normocrómica. Son más frecuentes sobre todo en enfermedades que son sistémicas o que comprometen múltiples articulaciones. Nos sirve porque refleja la actividad de la enfermedad y también como que son reflejo de la utilización deficitaria de hierro por la misma inflamación. También para responder al tratamiento de la enfermedad de base. Cuando hay un paciente que tiene una caída abrupta del hematocrito, hay que pensar tanto en pérdidas gastrointestinales, si hay alguna supresión de la médula ósea por toxicidad de drogas, en siempre pensar en neoplasias cuando pensamos en pacientes que se manifiestan de primera instancia con dolores musculoesqueléticos agudos con caída abrupta del hematocrito, y también pensar en las anemias hemolíticas cuando hay aumento de los reticulocitos o la presencia de CUMS directa positiva, que esto nos puede estar orientando hacia un lupus. Después, por otro lado, la evaluación de las plaquetas. Por un lado tenemos la trombocitosis, que las plaquetas cuando están aumentadas actúan en las enfermedades inflamatorias como reactantes de fase aguda y nos sirve también como un factor de pronóstico en la artritis idiopática juvenil. Por otro lado, la trombocitopenia, ¿sí? Es muy frecuente de observar en el lupus, siempre, como les digo, paciente que tiene manifestaciones musculoesqueléticas agudas y que presenta esta alteración de laboratorio, hay que pensar también en enfermedades infiltrativas y por otro lado también puede ser secundaria a toxicidad por drogas. Por otro lado, los glóbulos blancos, sí, la presencia de leucocitosis es muy frecuente en la artritis idiopática juvenil sistémica, en las vasculitis, enfermedad de Kawasaki, por la presencia de corticoides, pacientes que presentan corticoides a altas dosis, puede tener leucocitosis, que hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, siempre la presencia de infecciones, tanto en pacientes para hacer diagnóstico diferencial como pacientes que presentan alguna enfermedad reumática de Ah, base la noche. y Ella era mi compañera, presentan leucocitosis. es Y por otro pediatra, lado, la pero se dedicó leucopenia y a la la linfopenia se reumatología, pero está en muy Santiago, se volvió frecuente a de Santiago. encontrar en enfermedades Ay, sistémicas como por ejemplo el lupus, y si aparecen de inicio, digamos, en algún paciente con enfermedades musculoesqueléticas, siempre descartar enfermedades infiltrativas.
Por otro lado, dentro del laboratorio básico también es súper importante evaluar la función renal, las proteínas totales, pero generalmente en pacientes que tienen autoanticuerpos dando vueltas, circulando en la sangre, pueden estar aumentadas, ¿sí? La presencia de enzimas musculares cuando sospechamos o pacientes con debilidad muscular, ¿sí? Las enzimas musculares que siempre solicitamos son la CPK, la LDH, la aldolasa. La aldolasa generalmente no todos los hospitales lo tienen, ¿sí? Y las transaminasas también sirven como manifestación, digamos, de que el músculo está inflamado. Después, la LDH, siempre que sospechamos un paciente con alguna enfermedad infiltrativa, ¿sí? Los pacientes con LDH muy alta nos puede orientar un poco al diagnóstico. Y siempre evaluar también la función hepática. Como le digo, la mayoría de los pacientes tienen manifestaciones multisistémicas. Por otro lado están los reactantes de fase aguda, que son un grupo de proteínas que se producen a nivel del hígado como respuesta a una inflamación o a alguna necrosis, digamos, en algún tejido. Tenemos por un lado la BCG o eritrosedimentación, que mide los niveles elevados de fibrinógeno y otras proteínas. La BCG, está fuertemente influida por muchos factores externos, depende de la agregabilidad de glóbulos rojos. Entonces, por un lado, tenemos que algunas alteraciones de los glóbulos rojos o la policitemia puede hacer que disminuya este valor, ¿sí? O la presencia de anemia o hipergama, ¿sí? Inclusive en los pacientes que recibieron recientemente gamma globulina por algún problema, ¿sí? Pueden presentar este aumento de la eritrosedimentación, ¿sí? Secundario a eso. Siempre pensar también en el síndrome de activación macrofágica, que al disminuir, al haber alguna coagulopatía que hace que disminuya el fibrinógeno en la sangre, el nivel de BCG puede estar disminuido, ¿sí? A pesar de tener un síndrome hiperinflamatorio bastante severo. Y después, por otro lado, decíamos que también está influido por factores externos. Las mujeres tienen de por sí, digamos, fisiológicamente más elevada la eritrosedimentación que los varones, ¿sí? Para nosotros en reumatología nos sirve mucho como para evaluar la actividad de la enfermedad y también para medir respuesta al tratamiento. Por otro lado, tenemos la proteína C reactiva, ¿sí? Que los valores cambian más rápidamente que la BCG en respuesta a la inflamación. Se eleva más rápido, ¿sí? Y generalmente no se ve influido por factores externos. Entonces nos sirve también mucho, digamos, sobre todo se eleva más que nada en las infecciones. Y la procalcitonina aumenta sobre todo en enfermedades infecciosas bacterianas y sirve para discriminar una infección de un brote. Por ahí en pacientes que Estoy tienen, viendo no la... sé, un lupus y que están internados por alguna causa, empiezan con fiebre, por ahí nos sirve con una procalcitonina muy elevada, ¿sí? Saber discriminar Dale. si esta causa, digamos, la fiebre, síndrome febril agudo, puede deberse más a una causa bacteriana o a un brote de la enfermedad. Igualmente hay veces que coexisten, ¿no? Por otro lado tenemos el Aston, ¿sí? Que es muy pedido, digamos, por todos los pediatras, o AELO, ¿sí? Que son anticuerpos frente al antígeno O del estreptococo beta. El estreptococo tiene diferentes antígenos, ¿sí? Que expresa y para los cuales se producen diferentes anticuerpos, ¿sí? Los más frecuentes que medimos en todos lados es el ASTO, ¿sí? Pero después también la antidesoxirribonucleasa B también es útil y se mide en algunos centros. Y después hay otros tipos de anticuerpos que son, no sé, digamos, servirían, pero no se miden en la mayoría de los lugares, que son la antihialuronidasa, la antiestreptoquinasa o dirigidos contra componentes celulares, carbohidrato A, la antiproteína M, ¿sí? La bacteria, o sea, el estreptococo beta hemolítico del grupo A, produce una enzima que se llama anti-estreptolicina O, ¿sí? Que puede destruir los hematíes y el cuerpo reacciona contra ellos produciendo estos anticuerpos específicos. Que un ASTO esté elevado, ¿sí? Lo que indica, ¿sí? Así como una muestra aislada, es que el paciente tuvo una infección previa por estreptococo, pero un ASTO elevado así de forma aislada no sirve, digamos, o no equivale a diagnóstico de fiebre reumática para que se tenga en cuenta y tampoco sirve para cuantificar la actividad clínica una vez que el paciente tiene una fiebre reumática, no sirve para seguimiento, digamos, ¿sí? Este grafiquito está bueno porque dice, digamos, el asto generalmente después de la infección, ¿sí? Recién empieza a elevar valores, aproximadamente entre las 2 y las 3 semanas empieza a elevar valores. Por eso es que digo que una muestra aislada de asto no es útil, digamos, para hacer diagnóstico de nada.
¿sí? Siempre que un paciente presente una infección reciente o que tenga una infección, digamos, estreptocócica y empiece con una poliartritis y uno sospeche que puede ser una fiebre reumática, lo que tiene más valor es pedir muestras seriadas de ASTO, ¿sí? Y que se muestre la elevación del título del anticuerpo. Entonces, lo que se recomienda es pedir dos muestras separadas, por lo menos entre 10 y 14 días, ¿sí? Que uno va a ver una muestra que por ahí tenga un valor bajito y que de repente se eleve, ¿sí? Y eso nos sirve como para uno de los criterios para hacer diagnóstico después de fiebre reumática. Los valores generalmente se van normalizando aproximadamente hasta los 2 meses, es lo más normal, ¿sí? Pero pueden permanecer elevados mucho tiempo y generalmente hasta 6 o 12 meses pueden permanecer los títulos elevados después de una infección, ¿sí? Como para que quede en cuenta y claro, digamos, para todos, ¿sí? Que un valor aislado, digamos, de ASTO no sirve para el diagnóstico de nada, ¿sí? Pero sí es importante pedir muestras seriadas, ¿sí? Y tener en cuenta que hay pacientes que si uno no sospecha clínicamente nada, digamos, no hay que pedir el ASTO sin una sospecha clínica específica del paciente. En cuanto a las exploraciones que ya son más específicas, ¿sí? Que por ahí es más terreno de nosotros que es lo que pedimos como para que ustedes entiendan. Cuando uno piensa o sospecha alguna enfermedad reumática, por un lado está la ferritina. ¿Qué es la ferritina? Es una proteína de almacenamiento de hierro, ¿sí? En los procesos inflamatorios, inclusive cuando hay disminución del hierro, hay acumulación del hierro en los macrófagos que conduce a una sobreproducción de ferritina. Este se comporta como un marcador inespecífico de procesos inflamatorios. Siempre tener en cuenta que cuando los niveles son muy altos, extremadamente altos, ¿sí? Más de 10.000, lo que dicen algunas series, son muy sospechosos de síndrome de activación macrofágica o linfocitosis hemofagocítica, ¿sí? Y tiene un papel importante aquí para los reumatólogos, ¿sí? Sobre todo para la vigilancia y el seguimiento de enfermedades como la AIJ sistémica y para el síndrome de activación macrofágica. Si no traen otras patologías, como le decimos, en infecciones y en múltiples otras patologías puede estar elevada, ¿sí? Pero generalmente nosotros, ¿para qué la pedimos? Es para seguimiento, para las AIJ sistémicas y para ir valorando respuesta a tratamiento en los síndromes de activación macrofágica. Por otro lado está el complemento, que también se lo solicita muy frecuente. El sistema del complemento consiste en más de 30 proteínas que pueden promover la respuesta inflamatoria, ¿sí? O aumentar o complementar la inmunidad natural, humoral. Aquí había un gráfico muy bonito, sí, pero bueno, para que tengan en cuenta, existen diferentes vías. La vía más frecuente es la vía clásica y la vía alternativa del complemento, ¿sí? La actividad hemolítica total del complemento se valora con el CH50, ¿sí? Que valora la integridad total, digamos, del sistema del complemento. Y las fracciones C3 y C4, que son las más fácilmente medibles, que medimos en todos los hospitales, ¿sí? Son las que se determinan habitualmente. Por un lado, tenemos diferentes causas que alteran las diferentes vías del complemento. Por un lado, la vía clásica, ¿sí? En la que cuando se altera hay disminución tanto de C3, C4 y CH50, que esto es muy frecuente de encontrar en el lupus, ¿sí? Cuando hay hipocomplementemia y hipocomplementemia de las tres series, ¿sí? En cambio, cuando se altera la vía alterna del complemento, ¿sí? Lo que disminuye principalmente es el C3, ¿sí? Y el CH50, como decimos que el CH50 valora la integridad de la vía del complemento, pero tiene el C4 normal, ¿sí? Porque es una de las vías que el C4 se aparece recién en la vía clásica del complemento y como no está alterada, generalmente es normal. Y esto aparece, por ejemplo, en las glomerulonefritis postestreptocócicas. Como para tener en cuenta, en el lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Se encuentran niveles bajos de C3, C4 y CH50, ¿sí? Pueden estar alterados los tres, ¿sí? Pero como más frecuente y como más marcador, digamos, y patognomónico, ¿sí? Lo que más se altera es el C4, ¿sí? Como decimos, el C3 puede estar alterado en múltiples enfermedades, pero cuando se altera el C4 es como que nos orienta más a pensar en que esto puede tratarse de un lupus. Y nos sirve mucho a nosotros en reumatología para valorar actividad de la enfermedad, sobre todo en la nefritis lúpica, ¿sí? Cuando hay hipocomplementemia o el paciente empieza a disminuir el complemento, podemos decir que por ahí la enfermedad se está activando. Después hay otros procesos que pueden disminuir el complemento, que son múltiples, como decíamos, la glomerulonefritis postestreptocócica, el síndrome urémico hemolítico, ¿sí? La presencia de shock séptico, la desnutrición severa, pancreatitis, quemaduras, ¿sí? Paludismo. Y de por sí hay pacientes que pueden tener, digamos, deficiencias hereditarias del complemento, ¿sí? Que pueden ser aisladas o también asociarse a enfermedades autoinmunes.
Y por otro lado, saber que los procesos inflamatorios, ¿sí? Pueden aumentar los niveles de complemento, entonces en este caso el complemento se comporta como un reactante de fase aguda. En cuanto a las inmunoglobulinas, tenemos las inmunoglobulinas G, A y M, ¿sí? Que también lo pedimos mucho, digamos, en reumatología. ¿Por qué? Porque permiten hacer diagnóstico diferencial con múltiples enfermedades, ¿sí? O buscar la presencia de inmunodeficiencias asociadas, ya sea la enfermedad de base, una enfermedad reumática o autoinmune que puede tener inmunodeficiencias asociadas, o también para valorar inmunodeficiencias que se pueden asociar secundario al tratamiento, por ejemplo, al uso, no sé, de rituximab o de corticoides a largo plazo. Hay que tener en cuenta que en las edades extremas de la vida puede detectarse a bajo título. Generalmente los niveles de gamma globulinas van aumentando hasta los 4 años de edad, ¿sí? Que alcanzan sus valores normales. Pero es como todo en pediatría, que aquí había un cuadrito que ahora no se muestra, pero como todo en pediatría, hay valores normales, ¿sí? De inmunoglobulinas para cada edad. Después tenemos el factor reumatoideo. Este es un anticuerpo IgM que va dirigido contra el fragmento constante de la inmunoglobulina G. Hay diferentes técnicas que sirven para medir el factor reumatoideo, entre ellas el látex, que es el más conocido y el más utilizado. Después por radioinmunoensayo, ¿sí? El ELISA. Lo que hay que tener en cuenta es que en pacientes con AIJ, ¿sí? Con artritis idiopática juvenil, solo es positivo en un 5 a un 10% de los pacientes, ¿sí? A diferencia de lo que pasa en la artritis reumatoidea del adulto, que hasta un 85% de los pacientes pueden tener valores positivos. Entonces sería de utilidad solamente solicitarlo en unidades especializadas donde se efectúa el seguimiento de los niños con AIJ, pero nunca como un test de cribado en niños que presentan síntomas musculoesqueléticos. Como decíamos, ayuda, digamos, a lo que es el pronóstico, el seguimiento de los niños, ¿sí? Pero no ayuda para el diagnóstico porque, como decimos, en pediatría, sí, el porcentaje de hallazgo de un factor reumatoideo positivo es muy bajo. Y hay otras muchas patologías, digamos, que pueden elevar el factor reumatoideo sin significar que sea una enfermedad reumática, ¿sí? Entre ellas, no sé, la anemia hemolítica autoinmune, el síndrome de Sjögren, lupus, ¿sí? Mismas enfermedades autoinmunes que pueden tener elevado el factor reumatoideo y múltiples infecciones que también lo pueden elevar. También tener en cuenta que aquí no está el gráfico, pero hay un pequeño porcentaje de la población normal que también puede tener este factor reumatoideo positivo. Entonces, como para que tener en cuenta, sí, el factor reumatoideo, sí, eh, es positivo en muchos niños con AIJ no tienen un factor reumatoideo positivo, ¿sí? Y muchos niños que presentan factor reumatoideo positivo a su vez no tienen artritis idiopática juvenil. Entonces, como valor aislado, como decíamos con el astro, sin una clínica sospechosa de algo, no sirve y no está bueno pedirlo nunca, ¿sí? Sirve mucho, digamos, para los reumatólogos. ¿Para qué? Para marcar pronóstico de la enfermedad en un niño en el que tiene, no sé, una artritis y que uno lo pide recién cuando hay una sospecha clínica importante. Es mucho más frecuente encontrarlo en las AIJ poliarticulares, ¿sí? Es más, sirve para clasificar, ¿sí? En la antigua clasificación que se clasificaba en AIJ poliarticular factor reumatoideo positivo y factor reumatoideo negativo. ¿Por qué? Porque se vio que el factor reumatoideo positivo en estos pacientes es el marcador de peor pronóstico de la enfermedad, con más daño articular y peores compromisos, digamos, de la articulación. Por otro lado, tenemos el anti-CCP, ¿sí? O antipéptido citrulinado, ¿sí? La enzima peptidila arginina diaminasa, ¿sí? Es una enzima que se encuentra expresada en múltiples partes del organismo y es responsable de citrulinar, ¿sí? O sea, reemplaza un residuo de arginina por citrulina en diferentes proteínas extracelulares de células que están apoptóticas, ¿sí? Este proceso de citrulación es un proceso fisiológico normal que ocurre en todas las células, mayoría de las células apoptóticas, ¿sí? Pero que se vio sobre todo mucho más estudiado en la artritis reumatoidea del adulto, ¿sí? Que se encuentra que la membrana sinovial, que cuando se inflama contiene péptidos citrulinados que producen anticuerpos específicos contra los sustratos que contienen citrulina. Entonces, hay anticuerpos dirigidos contra estos péptidos citrulinados de la membrana sinovial inflamada, ¿sí? Que aumentan en pacientes que presentan enfermedad poliarticular, ¿sí? En la artritis reumatoidea del adulto, ¿sí? Tiene una sensibilidad del 50 al 85% y una especificidad del 98% y es un marcador diagnóstico y pronóstico. Así como el factor reumatoideo es un marcador de que peor daño articular, lo mismo pasa con el anti-CCP.
Pero hay que tener en cuenta que el anti-CCP tiene tasas modestas de falsos positivos, menor al 5% en comparación con factor reumatoideo, que como decíamos tiene muchos falsos positivos, ¿sí? Entonces se está estudiando cada vez más y se le da más relevancia hoy en día al anti-CCP también en la IJ, en la artritis idiopática juvenil, como factor de pronóstico, digamos, de la enfermedad. Y al igual que el factor reumatoideo, es más frecuente en la artritis idiopática juvenil poliarticular y también marca que hay un peor pronóstico de la enfermedad con mayor daño articular. Por otro lado, tenemos los famosos anticuerpos antinucleares, el famoso FAM, ¿sí? Son diferentes anticuerpos que están dirigidos contra antígenos localizados en los núcleos celulares. Los títulos de FAM, ¿sí? Van a ser de utilidad conjuntamente con la clínica del paciente, ¿sí? Para tomar decisiones acerca de la importancia de un resultado positivo. La técnica más utilizada es la de inmunofluorescencia indirecta en células HEP2, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que hay diferentes patrones de tinción del factor antinuclear, ¿sí? Entre ellos tenemos por ahí el más común, el homogéneo, ¿sí? Como se ve aquí en la imagen que no se ve muy bien, pero la tinción es homogénea, el periférico, ¿sí? El patrón moteado, el patrón centromérico, ¿sí? O el patrón nucleolar. Diferentes técnicas de o aparición, digamos, de patrones de tinción durante la inmunofluorescencia, que nos va a marcar, digamos, estos diferentes patrones son muy importantes, digamos, para nosotros en reumatología. ¿Por qué? Porque nos lleva a pensar, digamos, cuál es el anticuerpo que podría estar positivo y esos diferentes autoanticuerpos son más frecuentes o no, digamos, en diferentes enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, el anti-DNA, que ya vamos a hablar más adelante, sí, pero se observa, digamos, como un patrón más frecuente como una tinción de tipo periférico, sí, es muy frecuente su aparición o es patognomónico de la enfermedad de lupus eritematoso sistémico, sí, y otros patrones como por ejemplo el SMIT o el anti-RO o anti-LA, que tiene un patrón de tinción generalmente moteado, que también son de mucha relevancia en el lupus, sí, o en enfermedades como ser las esclerodermias o las dermatomiositis. Aquí, bueno, lo que tenía era una imagen más que nada que hablaba, sí, sobre las diferentes causas, porque el factor antinuclear no solamente se encuentra, digamos, en enfermedades reumáticas positivas, sino en múltiples enfermedades, sí. Puede aparecer de forma positiva, ya desde enfermedades inflamatorias intestinales, neoplasias, sí, infecciones, sí, pero son múltiples las causas que pueden llevar a una positividad del FAM, sí. Y también para tener en cuenta y muy importante que el FAM puede estar positivo también en la población sana, ¿sí? Dada esta alta tasa de falsos positivos, no se recomienda tampoco como un test de cribado en niños con síntomas musculoesqueléticos. Como vemos, FAN en bajos títulos, ¿sí? 1 en 40 uno dice que es un bajo título, ¿sí? Puede estar presente hasta un 20 o un 30% de la población sana. Incluso, ¿sí? Títulos más altos, como ser 1 en 160, 320, puede estar presente en un 3 o 5% de la población sana. Entonces, como todo laboratorio, ¿sí? No pedirlos si no hay una sospecha específica clínica, digamos, de alguna enfermedad reumática en especial. Como para tener en cuenta, sí, en el lupus eritematoso sistémico, un FAN negativo me habla que es extremadamente improbable que se trate de un lupus, ¿sí? Y por otro lado, en la artritis idiopática juvenil, ¿por qué no sirve el FAM? ¿Sí? Porque un FAM positivo lo que nos marca, lo que dice la evidencia, es que hay un mayor riesgo de que estos pacientes presenten uveitis o al comienzo de la enfermedad o durante su enfermedad. Entonces, un importante marcador de pronóstico. Y también nos sirve como para saber, digamos, a qué pacientes o cada cuánto hay que pedir los controles oftalmológicos a los niños. Entonces, no pedir un FAN sin sospecha clínica de enfermedad reumática, ¿sí? Como decimos, la clínica es soberana. Un FAN positivo sin una sospecha clínica de una enfermedad del tejido conectivo, lo que hay que hacer es un seguimiento clínico, ¿sí? No repetirlo ni nada de eso. Después, un paciente con un FAN negativo, con o sin sospecha clínica de enfermedad del tejido conectivo, solo hay que repetir si hay algún cambio clínico que nos diga que hay algún cambio, digamos, en la patología de base o pensemos, digamos, ahora nuevamente en alguna enfermedad del tejido conectivo. Un FAN positivo, pero a títulos bajos o con un patrón homogéneo, que es el que generalmente aparece en la población sana, sin sospecha de una clínica, digamos, de una enfermedad de tejido conectivo, tiene muy poco valor para hacer diagnóstico de enfermedades. Y un FAN positivo mayor en 160 y con un patrón que no sea homogéneo, ¿sí? Nos habla de que hay mayor probabilidad de que se pueda tratar de una enfermedad del tejido conectivo. Mayor probabilidad no quiere decir que esto sea seguro.
Después están, bueno, lo que se llaman dentro del FAM, ¿sí? Lo que llamamos ENA, ¿sí? Son los anticuerpos contra antígenos extraíbles del núcleo, ya son autoanticuerpos más específicos, ¿sí? Generalmente cuando uno pone ENA, ¿sí? En pedido de laboratorio, lo que generalmente hacen en los laboratorios son el anti-SMIT, el anti-RNP, ¿sí? El anti-RO y el anti-LA, ¿sí? Son los cuatro que son los que generalmente se miden cuando uno pide ENA en el laboratorio, ¿sí? Como decíamos, hay diferentes técnicas de tensión y patrones, ¿sí? Que nos hablan de que puede haber positividad de diferentes tipos, ¿sí? De autoanticuerpos. Ay. El anti-SMIT, sí, el anti-SMIT es un autoanticuerpo que es altamente específico, sí, con una especificidad cercana al 100% para el diagnóstico de enfermedad de lupus, sí, pero solamente aparece en un 15 a un 30% de los casos de lupus, sí, entonces es muy importante solicitarlo cuando uno tiene una sospecha clínica. Después hay diferentes tipos de autoanticuerpos. Tenemos, por ejemplo, el anti-RO y el anti-LA, que son, aparecen sobre todo, digamos, en síndrome de Sjögren, ¿sí? En alto porcentaje, también pueden aparecer en lupus, ¿sí? RO y LA también son importantes, aquí nos dice, pero se piden, digamos, cuando uno sospecha en un recién nacido, un lupus neonatal, porque son los anticuerpos que pasan a través de la placenta y que después pueden desencadenar, digamos, cardiopatías, ¿sí? Después tenemos el anti-HO que aparece, digamos, en lo que es la polimiositis, el anti-RNP que puede aparecer, digamos, en la esclerodermia, ¿sí? Después el anti-RNP también es como muy específico de la enfermedad mixta del tejido conectivo, pero también puede aparecer en lupus. Después tenemos el anticuerpo antiesclero 70, ¿sí? Que tiene alta asociación, hasta un 70% aparece en los pacientes que presentan tanto esclerodermia sistémica difusa, ¿sí? Y un 36% en los casos de esclerodermia sistémica limitada, ¿sí? Con una especificidad cercana al 100%. La presencia de este anticuerpo nos marca y nos sirve también para ver cuál es el fenotipo o el pronóstico, lo que uno espera de este paciente, ¿sí? Que son pacientes que generalmente con esclerodermia que presentan más riesgo de enfermedad pulmonar intersticial, ¿sí? Más afección articular y muscular, ¿sí? Más presencia o más riesgo de crisis renales hipertensivas o de presencia de proteinuria. Y por todo esto, digamos, podemos decir que es un marcador de mal pronóstico y de menor supervivencia. Entonces, como para que se den cuenta cómo, digamos, todas estas cosas más específicas nos ayudan un montón nosotros para hacer el seguimiento del paciente y saber qué es lo que nos esperamos más adelante con esto, ¿sí? O qué es lo que tenemos que tener más ojo y cuidado. El DNA también es otro antígeno antinuclear, ¿sí? Las técnicas más específicas, ¿sí? Que se utilizan para detectar el DNA, ¿sí? Son el RIA y el IFI, ¿sí? El IFI que es el más utilizado. Y las técnicas que son menos específicas, pero más sensibles, tenemos también el RIA, pero el ELISA, ¿sí? Entonces decimos que cuando se hace por ahí un ELISA, digamos, de buscando el DNA, ¿sí? Hay que hacer según confirmar la positividad, digamos, no el diagnóstico, ¿sí? El DNA tiene tanto, puede ser bicatenario o nativo, ¿sí? O monocatenario. El que nos interesa a nosotros en reumatología es el bicatenario nativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es patognomónico de la enfermedad de lupus eritematoso sistémico y nos sirve muchísimo para seguimiento del paciente y para valorar de la actividad de la enfermedad, sobre todo en pacientes que presentan nefritis lúpica. Un paciente que tenía un DNA negativo, ¿sí? Que de repente positiviza, nos habla de que puede estar activa su enfermedad de base. Después existen otros autoanticuerpos que también son muy específicos, en este caso específicos de miositis, ¿sí? La dermatomiositis y la poliomiositis, más de la mitad de los pacientes pueden presentar estos anticuerpos antinucleares positivos, ¿sí? Y aproximadamente la mitad de los pacientes con miositis presenta anticuerpos específicos o asociados a miositis, y cada anticuerpo de este grupo se asocia a alguna característica clínica especial. Entonces, como esto es muy específico, pero como para que tengan en cuenta, ¿sí? Cómo los diferentes autoanticuerpos específicos de miositis nos llevan a pensar cuál es el fenotipo clínico que esperamos de este paciente o qué es lo que más hay que prestar más atención. Por ejemplo, bueno, aquí no se mide, pero en Buenos Aires se está empezando a medir y son de muchísima utilidad realmente, ¿sí? El MDA5 nos habla de que un paciente con una dermatomiositis que tiene presente este autoanticuerpo
anticuerpos son pacientes que presentan más frecuentemente enfermedad intersticial pulmonar, entonces hay que vigilar de más de cerca el pulmón, ¿sí? La presencia de PL12, PL7, PL12, anti-JO1, ¿sí? Nos habla de pacientes que presentan más frecuentemente o están asociados a síndrome antisintetasa, con pacientes con presencia de manos mecánicas, mucho compromiso articular, muscular, ¿sí? O la presencia de PM-esclero, por ejemplo, o anti-RHO. Estos son anticuerpos que se llaman, que aparecen en pacientes que tienen este síndrome de superposición, ¿sí? Por ejemplo, de una dermatomiositis con superposición con esclerodermia, podemos encontrar presente este anticuerpo PM-esclero, ¿sí? Y así múltiples otros anticuerpos, por ejemplo, el TIF1 ¿sí? Se habla sobre todo en adultos, no tanto en niños, ¿sí? Pero el riesgo más frecuente de malignidad en estos pacientes, ¿sí? O la presencia de un MI2 o un XP2, ¿sí? Habla de múltiples o más frecuencia de manifestaciones en piel más severas, ¿sí? O el NXP2, que aquí no dice, pero también nos habla de mayor frecuencia de compromiso de glutorio en los pacientes. Entonces son de muchísima utilidad y ojalá más adelante se puedan dosar todos estos anticuerpos de forma más rutinaria, digamos. Después los anticuerpos antifosfolipídicos son un grupo heterogéneo de autoanticuerpos dirigido contra las proteínas plasmáticas que se unen a los fosfolípidos de la membrana celular y esto aumenta el riesgo de eventos tromboembólicos arteriales y venosos. Los anticuerpos antifosfolipídicos que se utilizan y se miden, ¿sí? Son las anticardiolipinas IgG, IgM, ¿sí? La antibeta 2 glicoproteína 1 IgG, IgM, ¿sí? Y el inhibidor lúpico, que por ahí el inhibidor lúpico se manifiesta inicialmente con un KPTT bastante prolongado, ¿sí? Su presencia en ausencia de síntomas clínicos, como decimos siempre, la clínica soberana, ¿sí? Ausencia de trombosis, vasculitis cutánea, citopenia, Raynaud, no es indicativa de enfermedad. Entonces, el síndrome antifosfolipídico puede ser primario, ¿sí? O secundario, que puede, en lo que más nos interesa a nosotros es el lupus, que es donde frecuentemente aparece, ¿sí? Pero también pueden aparecer anticuerpos antifosfolipídicos primarios en otras enfermedades, como ser algunas enfermedades infecciosas, como el SIDA, el paludismo, la tuberculosis, inclusive en niños sanos. Siempre que nosotros sospechamos un síndrome antifosfolipídico, se debe obtener la positividad de alguno de estos anticuerpos que dijimos anteriormente en 2 o más determinaciones separadas al menos por 12 semanas, que serían 3 meses. ¿Cuándo pedir anticuerpos antifosfolipídicos? Cuando tengamos pacientes, niños que presentan fenómenos trombóticos sin una enfermedad de base que lo justifique, ¿sí? Y aquí tenemos dentro de los criterios de clasificación del síndrome antifosfolipídico, ¿sí? Hay que tener siempre en cuenta los criterios clínicos, que más lo que nos interesa a nosotros en pediatría son la trombosis venosa o arterial demostrada por alguna técnica de imagen o histológica, ¿sí? Y después, cuando hay algunos fenómenos que no son trombóticos, sí, pero que se pueden asociar a síndrome antifosfolipídico, también estaría importante pedirlos en pacientes, por ejemplo, que presentan trombocitopenia o anemia hemolítica autoinmune, en algunos pacientes con corea, mielopatías transversas, la presencia de lívidos reticulares sin otras causas, la presencia de necrosis u úlceras, bueno, y muchas otras, digamos, causas. Por otro lado, tenemos los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, que también son muy pedidos de forma rutinaria a veces, ¿sí? Pero que son estos anticuerpos, son anticuerpos dirigidos, ¿sí? Contra antígenos contenidos en los gránulos azurófilos de los neutrófilos. La técnica más utilizada, ¿sí? Es la inmunofluorescencia indirecta, ¿sí? Que es una técnica muy sensible y podemos distinguir sobre todo 2 patrones de tinción, ¿sí? El citoplasmático, ¿sí? Que es este que se ve aquí, que se tiñe todo el citoplasma del neutrófilo, ¿sí? O ANCA-C. Y después, por otro lado, el antígeno perinuclear, ¿sí? El perinuclear, perdón, que es este que está aquí al lado, que es donde se tiñe alrededor del núcleo, ¿sí? O el ANCA, el famoso ANCA-P. Después hay otro subtipo, digamos, de patrón que se llama ANCA atípico, ¿sí? Que es una tinción que aparece atípica, digamos, en la tinción, ¿sí? Que no es específicamente ninguno de los otros dos, ¿sí? Y después hay otra técnica que también es menos sensible, pero mucho más específica, entonces como que cuando uno le da un ANCA, digamos, citoplasmático perinuclear positivo, está bueno realizar esta técnica de ELISA como para confirmar la positividad, ¿sí? Y tenemos ahí el antígeno, la proteína serasa o PR3, ¿sí? Que se corresponde con el ANCA-C.
y la melioperoxidasa, ¿sí? Que se corresponde con el ANCA-P. Y como decimos, esta tinción atípica, ¿sí? Aparece o se corresponden con la presencia de antígenos como ser catepsina, elastasa, lisozima o lactoferrina, que esos son menos frecuentes. Como para tener en cuenta, sí, existen diferentes enfermedades, no solamente las vasculitis, sí, que pueden dar la presencia de ANCAs positivos, sí, también aparecen en menor proporción, pero pueden aparecer positivos en el lupus eritematoso sistémico, en las AIJ, en otras enfermedades como inflamatorias, como ser la colitis ulcerosa, las colangitis esclerosantes primarias, en algunas enfermedades infecciosas como el HIV, sí, o también aparecen positivos en hepatitis autoinmune y en otras causas, ¿sí? Como para tener en cuenta, ¿sí? Aquí en este gráfico lo que se observa, digamos, es que el ANCA puede ser inclusive negativo en muchas enfermedades o vasculitis sistémicas, ¿sí? Pero por ejemplo el ANCA, el MPO, ¿sí? O la presencia PR3, ¿sí? Es más frecuente que aparezca sobre todo en las poliangitis microscópicas, ¿sí? Pero también se pueden aparecer en otras enfermedades en menor proporción, ¿sí? Y sobre todo el ANCA, perdón, el PR3, ¿sí? O ANCA-C, ¿sí? Es más frecuente que aparezca sobre todo en la antes llamada granulomatosis de Wegener, ¿sí? Pero también puede aparecer en la polingitis microscópica en menor proporción en la vasculitis de Churg-Strauss, ¿sí? Y el ANCA típico, como para tener en cuenta, ¿sí? Es un ANCA que puede aparecer en enfermedades inflamatorias intestinales, en pacientes con enfermedades hepáticas crónicas, infecciones crónicas, HIV, en la presencia de neoplasias o inclusive puede aparecer en pacientes con pacientes sanos, digamos, individuos sanos sin ninguna enfermedad. Finalmente, el HLA-B27, ¿qué es? Es un examen de sangre que lo que busca es una proteína específica que se encuentra en la superficie de los glóbulos blancos. Dicha proteína se denomina antígeno leucocitario humano B27 y está producida de forma hereditaria, ¿sí? La prevalencia del HLA-B27 se vio que en la población general es de aproximadamente entre un 5 y un 10%. En cambio, aparece hasta en un 90% de los pacientes que presentan un subtipo de AIJ que se llama ERA, que es una artritis relacionada con entesitis, la antes llamada espondilitis anquilosante juvenil, ¿sí? Y hasta en un 60% de este subgrupo de enfermedades que se llaman espondiloartropatías, que incluye tanto el ERA, ¿sí? La artritis reactiva, la presencia de artritis relacionada con enfermedad inflamatoria intestinal y la artritis psoriásica juvenil. Como para tener en cuenta, no todos los pacientes, es más, se dice que aproximadamente un 1% de los pacientes que presentan HLA-B27 positivo van a desarrollar alguna de estas enfermedades o espondiloartropatías. Y por otro lado, que no todos los pacientes con espondiloartropatías van a tener un HLA-B27. Entonces, la presencia de este HLA, su presencia o ausencia, es un dato más para el diagnóstico de estas entidades, pero no las excluye, ¿sí? Aporta, digamos, como complementa el diagnóstico, pero como decíamos, la clínica en este caso también es soberana. Como conclusiones podemos decir que la anamnesis, como decíamos, y la exploración física cuidadosa de un paciente son claves para orientar al diagnóstico de la mayoría de las enfermedades reumáticas. El estudio del laboratorio inicial, sí que todo pediatra debería pedir cuando hay alguna sospecha de alguna enfermedad reumática, deberían incluir un hemograma, una bioquímica, sí, y los reactantes de fase aguda. El resto de las pruebas de laboratorio solo deben solicitarse en función de la sospecha clínica. Es importantísimo, digamos, no hacer un uso indiscriminado de estos laboratorios, ¿sí? Porque y muchas veces son un gasto inútil, teniendo en cuenta que son laboratorios bastante caros, ¿sí? Y que en los niños no existe una única prueba que permita confirmar o excluir la presencia de una enfermedad reumática. Hay que olvidarse del famoso ese perfil reumatológico que siempre se dijo, ¿sí? Y que el test de laboratorio generalmente son poco específicos y de escaso interés cuando aparecen así en forma aislada, sin una clínica que lo acompañe, ¿sí? Pero eso sí son muy útiles a veces para hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades. Ahí dejo un poco de bibliografía para que puedan leer, ¿sí? Y muchas gracias por la atención. Si pueden, no sé, activar sus micrófonos por si tienen alguna pregunta. Sí, buenos días, doctora. Hola, buen Eh, día.
Para hacer una consulta, ¿qué porcentaje de los pacientes derivados tal vez por un ASTO positivo, un factor reumatoideo positivo o un FAN positivo termina con un diagnóstico de enfermedad reumatológica? Y bueno, como decía, digamos, generalmente, digamos, cuando uno, no sé, el acto positivo es muy frecuente de aparecer, como decimos, estamos en una población de alto riesgo de infecciones estreptocócicas, ¿sí? Ahí no lo dije, pero por ejemplo el acto aparece, digamos, también, hay diferentes factores que afectan su positividad, ¿sí? Como por ejemplo el lugar en donde vive el paciente, la edad del paciente también, y un montón de otras causas que pueden hacer, que el acto sea positivo, ¿sí? Pero generalmente de los pacientes que vienen derivados, digamos, por algún, no sé, algún dolor musculoesquelético y que presentan, no sé, un ASTO positivo, un FAN positivo, como usted dice, un factor reumatoideo, muy bajo porcentaje, pero muy bajo porcentaje, no sabría decirle cuántos, sí, pero muy bajo porcentaje terminan siendo enfermedades reumáticas, ¿sí? Bien, eso quería remarcar, doctora, porque bueno, es común, yo soy pediatra clínica, que Sí, ante un paciente con clínica o sintomatología de dolor articular, con o sin signos de inflamación, uno se ve tentado a pedir ASTO, factor sí, reumatoideo, FAN, y con alguno de estos positivos, la derivación al reumatólogo. Entonces es importante remarcar eso que usted decía claro, en la clase anterior, por eso los invito a todos los que están escuchando que sigamos el resto de las charlas para poder ir complementando la importancia de la sospecha clínica. En base a eso se pide el laboratorio y en algunos casos, si la sospecha clínica es muy fuerte, tal vez es preferible la consulta primero con usted sí, y recién pedir los laboratorios, porque tal vez ese pedido de algunos de estos elementos positivos confunden y a su vez implica otro gasto, porque bueno, usted va a tener que reevaluar al paciente y pedir nuevamente anticuerpos más específicos. claro. No solamente que a veces confunde, sino que crean una falsa ansiedad, sí, o angustia también en los mismos padres o los pacientes, sí. Pasa muy seguido, por ejemplo, de pacientes que llegan, porque le pidieron un FAN porque los padres, sí, o alguien en la familia tiene alguna enfermedad reumática, sí, el niño por ahí no tiene nada, pero se lo piden por las dudas por el antecedente familiar y termina dando positivo. Como decimos, la población sana puede dar positivo. Inclusive a veces el FAN, cuando hay algún antecedente en la familia de alguna enfermedad autoinmune, es como más frecuente la positividad, ¿sí? Sin implicar que tenga alguna enfermedad reumática. Entonces, siempre, fuera de los antecedentes familiares y todo el paciente, siempre fijarse en el niño, fijarse, digamos, en las manifestaciones clínicas, un buen examen físico, ¿sí? Y obviamente hacer la consulta. Nosotros siempre disponible, digamos, para cualquier consulta que tengan. Obviamente, si por lo que ustedes dicen, uno sospecha que puede ser una enfermedad reumática, sí se puede ir pidiendo un FAN, se puede ir pidiendo un factor reumatoideo, ¿sí? Pero siempre que haya alguna duda, derivarlo primero al especialista. Y pedir siempre, como decíamos, las exploraciones básicas, los laboratorios básicos, ¿sí? Un hemograma, una función renal, los reactantes de fase aguda que también son de mucha ayuda, antes de pedir así a doquier, ¿sí? Por ahí muchos otros autoanticuerpos más específicos. No sé si ahí tienen alguna otra pregunta. Ah, bien. Se ha dejado ahí en el chat, lo que me avisan, un link para que registren la asistencia, ¿sí? Y la próxima charla va a ser el 15 de julio para que la tengan en cuenta, ¿sí? Que sí va a ser sobre dolor musculoesquelético y los diferentes diagnósticos diferenciales, que también es sumamente importante porque abarca una cantidad de enfermedades, muchas enfermedades que son muchas no causas reumáticas, sí, pero la principal causa de derivación de los pacientes a reumatología son justamente esto, el dolor musculoesquelético. No sé si tienen alguna otra pregunta, si no damos por finalizada la charla. Bueno, nos vemos entonces el 15 de julio en la próxima charla. Sí, los espero. Hasta luego.